Saludos, se le habla Vicente Bengoa y este es mi comentario. Estamos, como todo el mundo sabe, viendo épocas muy difíciles y épocas de muchas expectativas. Estamos acabando un año que el 2021, que fue un año de muchos retos. Yo dije siempre que el 2020 fue un año de muchas sorpresas desagradables, de muchos problemas. Fue el año de los problemas, fue el año de las dificultades y de la incertidumbre debido a todo el efecto del coronavirus y de cómo esto afectó la economía global de forma tan rápida y hasta podría uno decir inesperada, porque realmente uno entendía antes de 2020 las posibilidades y los posibles efectos que podría tener una pandemia a nivel global, pero una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Una cosa es las proyecciones o las ideas que los economistas, los expertos, los sociólogos tenían sobre el efecto de la pandemia mundial en el mundo y el efecto que ha tenido y el efecto posterior que ha tenido durante el 2021 el coronavirus aún no ha pasado. Pero a diferencia de 2020, que fue el primer shock, que fue el primer enfrentamiento, que era un virus completamente nuevo, un virus que nadie entendía y comprendía cuáles eran realmente las medidas que se debía tomar, nadie sabía cuánto iba a durar. Inclusive el 2020 comenzaron con otras noticias, comenzaron con los incendios en Australia y otros acontecimientos. Y fue cuando empezaron a ver cómo caían los dominós, primero en Asia, después en Europa, después en los Estados Unidos, los países de América Latina se dieron cuenta que se iban a enfrentar a estos encierros y a estos problemas. Pero muchos vaticinaban que esto iba a durar por un año, y cuando se anunció el descubrimiento, el desarrollo de las vacunas en el 2021, la gente esperaba ya que para estas fechas de diciembre ya el virus habría pasado. Pero el virus se ha vuelto una situación endémica, ha mutado, ha progresado lamentablemente. Las economías de muchos de los países le ha costado bastante recuperarse. Y vemos entonces ahora una nueva etapa. Yo dije que el 2021 no sería un año de problemas, sería un año de desafíos, sería un año de oportunidades. Y lo ha sido, porque los problemas son oportunidades en trajes de trabajo. Ha habido un cambio de cambios y ha habido un momento de replantearse muchas cosas. Pero como hay que arar la tierra para que dé frutos, este año ha sido un año de arar, un año de que la gente se recomponga de los difíciles sucesos que ocurrieron en 2020 y los inesperados momentos de 2020 y 2021. Pero también ha estado obligado a un cambio, no un cambio, más bien dicho, en una progresión en la forma de pensar y de comportamientos sociales. Ha habido la utilización de equipos electrónicos, redes sociales, teletrabajo, utilización de dispositivos a distancia. Se han replanteado muchas políticas de salud, políticas de ayuda, políticas de trabajo. Se han visto cómo esto ha afectado no solamente los sistemas de salud, sino los sistemas económicos, los sistemas de transporte de alimentos, de bienes y servicios, y cómo los diferentes países que dependían, por ejemplo, del turismo como el nuestro, o países que dependían de la exportación o importación de algún commodity, que fueron afectados por la destrucción de la cadena de suministro, han tenido que readaptarse y diversificarse. La República Dominicana estamos viviendo en una época de cambio. Ese fue el lema del gobierno actual, pero no, en realidad, este coronavirus, esta situación de la pandemia, también ha provocado un cambio en la forma de ver, trabajar y pensar del dominicano. Hemos tenido que enfrentarnos a grandes desafíos, y el 2021 es un año donde tendremos que enfrentarnos a los efectos que ha tenido estos grandes desafíos. Se han hablado mucho estamos viendo cómo la inflación está subiendo, y la inflación que vemos hoy en día es un caso directo de muchas de las políticas que se tuvieron que tomar para poder enfrentar la crisis en su momento, cosas que no eran inevitables, pero que se sabía que se iban a tener efectos, que iban a tener unos efectos a mediano plazo o a largo plazo, y vamos a ver cómo la inflación va a tener esos efectos.
Vamos a ver cómo también la reacción de los bancos centrales y de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que van a subir las tasas de interés, ya en los países de América Latina se ha anunciado, aquí el Banco Central también lo ha anunciado, la Reserva Federal se espera que a partir del próximo año aumente las tasas de interés para una forma de apalear y de aumentar el valor del dinero y de la moneda para poder parar un poco la inflación, a pesar de que algunos expertos todavía están hablando sobre que es necesario la libre circulación para la estimulación económica. Estamos viendo sectores que se pensaron que se iban a derrumbar, como se están reorganizando y se han robustecido, y sectores que pensaban que no tendría ningún efecto la crisis se han desplomado. Esto nos hace replantear mucho de cómo funciona nuestra economía, cómo funciona nuestra sociedad y cómo funciona la forma como nos interactuamos como seres humanos, con nosotros, con nuestras sociedades, con nuestro país y hasta con nuestro medio ambiente. Esto ha sido un año de, de, de replantearse la lucha ambiental, de replantearse los problemas ecológicos, de replantearse los fondos y las formas como uno se administra las finanzas, las carreras que uno tiene, que uno hace, cómo uno va al trabajo, cómo uno se relaciona y de dónde y qué tipo de carrera y qué tipo de futuro uno piensa tener. Estamos viendo cómo los sectores tradicionales, muchos sectores de trabajo están teniendo problemas en manos de obra, también, pues justamente por la falta de trabajadores que estén dispuestos a volver a sus antiguos trabajos como meseros o como en la industria del servicio o en otras cosas, porque la pandemia les permitió romper ese ciclo de trabajo y ahora se encuentran en otras áreas o se encuentran en otros, explorando otras opciones. La necesidad y la demanda hará que todo vuelva a encarrilarse en su tiempo. Habrá que crear nuevas modalidades de trabajo, nuevas modalidades de empresa. Habrá que en el 2022 replantearse y reconfigurar mucho de lo que nosotros antes de esta pandemia consideramos como algo sentado y hecho. El mundo, la única constancia del mundo es el cambio y continuaremos cambiando. Pero esta pandemia y estas situaciones han acelerado esos cambios, han hecho que nos miramos a nosotros y nuestras economías. Y es el momento ahora, si realmente después de este año de desafíos, este es el momento de definiciones, este es el momento de plantearnos y dar cara a estos problemas y realmente empezar a proyectar y plantear cuál tipo de sociedad y qué tipo de mundo vamos a querer vivir y qué mundo queremos empezar a crear. Este ha sido mi comentario. Muchas gracias.